Capítulo 16. Luchas internas. 10 minutos, 20, media hora pasaron y Holditch aún no regresaba. El corazón de Rebecca se angustiaba de incertidumbre y, de no ser por la prohibición de su esposo, habría salido tras sus pasos hacia el castillo. Su ansiedad por su hijo se veía amargada por un agudo remordimiento. ¿Qué camino tan necio y egoísta he seguido al oponerme a los deseos de mi esposo respecto a nuestro hijo? Robert pensaba en su verdadera felicidad, yo solo pensaba en la mía. Quería conservar a mi hijo en medio de trampas y tentaciones solo porque mi débil corazón no soportaba la idea de separarnos. Este debe ser mi primer sacrificio de voluntad propia. Debo darle a Ned el ejemplo de una sumisión gozosa. Debo fortalecer las manos de mi esposo. ¡Cuánta carga y obstáculo he sido hasta ahora para mi Robert! ¿Acaso no tenía él suficiente que sobrellevar sin tener además que cargar con la terquedad de su esposa? Dios me ayude a redimir el pasado. Esos son pasos. Son de mi esposo. No, son demasiado pesados y lentos. Pero está cansado. Sí, es él. Pero Ned no viene con él. Holditch entró directamente en la cabaña sin decir una palabra. Sus labios estaban fuertemente apretados y sin color, y en sus facciones varoniles había una expresión de angustia que Rebecca nunca antes le había visto. «¡Oh, Robert!», exclamó la madre aterrada. «¡Algo le ha pasado a nuestro hijo!». Holditch miraba sombríamente al fuego. «Por misericordia, dime qué es. ¿Una enfermedad? ¿Un accidente?». Holditch negó con la cabeza ante cada pregunta. «Una palabra. ¿Ned está a salvo?». «Se ha metido en un lío», respondió Holditch brevemente, sentándose frente al fuego y reprimiendo un suspiro profundo. «¿Algo grave? Oh, Robert, dímelo todo. Cualquier cosa es mejor que esta incertidumbre». Rebecca estaba arrodillada junto a su esposo y lo miraba suplicante al rostro. «Debes saberlo todo», dijo Holditch, pronunciando cada palabra con esfuerzo. Puso su mano sobre la de su esposa, quien se estremeció al sentirlo fría como un cadáver. «Han levantado una acusación contra nuestro hijo. Está detenido. Acusado de...». Holditch no pudo terminar la frase. Sus labios se negaban a pronunciar la palabra robo. «¿Acusado? ¿Nuestro Ned? ¿Es alguna vil e infame conspiración en su contra?», exclamó Rebecca con indignación. «Lo sé. Estoy tan seguro de su inocencia como de mi propia existencia», murmuró el mayordomo. «Entonces Dios aclarará todo, mostrará la verdad. Él nunca permitirá que la malicia de los impíos prevalezca. Pero cuéntamelo todo, Robert. ¿Dónde está nuestro hijo? ¿Por qué no puedes traerlo contigo? ¿Será llevado ante el magistrado mañana?». Rebecca quedó pasmada al oírlo. «¿Qué ha hecho? ¿Qué dicen que ha hecho?», preguntó con dificultad. Sus manos entrelazadas descansaban sobre las rodillas de su esposo, y él podía sentir cuánto temblaban. «Dicen», respondió Robert, removiendo el fuego como para ahogar el dolor de sus propias palabras, «que vieron a Ned trepando por la ventana de Slimes, que lo apresaron, que se le encontró un prendedor de corbata que pertenece al arquitecto». «¡Una calumnia falsa y vil!», exclamó Rebecca. «¿Acaso Ned no lo negó con indignación? ¿No lo viste tú mismo?». «Sí, vi a Ned. Insistí en verlo. Está aturdido y confuso. No puede dar una explicación clara de lo que ha pasado. Evidentemente lo habían hecho beber». «¡Malvados!», exclamó Rebecca. «¿Sir Dick Bye lo sabe todo?», preguntó con urgencia. Holditch asintió con la cabeza. «¿Y no hará nada para protegernos de esta injusticia?». «Preferiría tratar todo el asunto con ligereza. Habla de una travesura juvenil y desea que el asunto se oculte. Pero Slimes no estaría dispuesto a permitirlo, ni yo tampoco», añadió Holditch con orgullo. «Este asunto debe aclararse hasta el fondo. El único patrimonio de mi hijo es su buen nombre. No debe comenzar su vida con una mancha sobre él». «Pero, oh Robert, un magistrado», balbuceó Rebecca. «Solo la culpa debe temerle a la luz del día. Convencido como estoy de que mi hijo es inocente, no permitiré que tema el más riguroso examen. Esa es su mejor oportunidad para limpiar su nombre ante los ojos del mundo». Rebecca soltó un largo suspiro estremecido. Su corazón estaba lleno, casi hasta estallar. «Ve a descansar, Rebecca, mi pobre esposa», dijo Holditch con sentimiento. «Que Dios te ayude a llevar esta nueva carga». «No podría descansar. Oh, déjame quedarme aquí contigo». «No, ve, necesito estar solo».
dijo el mayordomo. Rebeca sentía que el dolor solo era soportable cuando se compartía, y le resultaba casi imposible salir de la habitación. Tenía tantas preguntas por hacer, preguntas tan intensamente importantes, que todo su corazón parecía agolparse en sus labios, y la ignorancia le era un verdadero tormento. Pero su presencia aumentaba el sufrimiento de su esposo. Él deseaba y necesitaba soledad, y esta era la primera prueba de las resoluciones recién formadas de Rebeca: obedecer como una hija confiada. La tentación de ofrecer esa resistencia pasiva con la que tantas veces había vencido la voluntad de su esposo era fuerte. Holditch no la echaría con una mirada dura ni con una palabra áspera, pero Rebeca había resuelto y orado que los deseos de su esposo serían para ella una ley, y aunque el sacrificio era amargo, se levantó de rodillas y obedeció. Con una extraña sensación de alivio, Holditch escuchó la puerta cerrarse tras su esposa. Libre de la presión de su presencia, cruzó los brazos, inclinó la cabeza sobre el pecho y gimió en voz alta. No habría soportado que ojo humano alguno presenciara aquella lucha mental tan terrible que le arrancaba el sudor de la frente y los labios como si fueran gotas exprimidas por un dolor físico violento. La tentación había llegado de repente al hombre fuerte en una forma nueva y espantosa. Holditch estaba acostumbrado a luchar contra el mundo y a vencerlo. Tenía una conciencia elevada de rectitud, y jamás un estadista en funciones tuvo un sentido más fino del honor, ni un cuidado más celoso de mantener su reputación libre de la más leve sospecha que el mayordomo del castillo Lestrange en su humilde pero responsable cargo. Holditch había conocido la pobreza, había enfrentado oposición, podía luchar contra las dificultades, no temía el peligro, pero su alma se estremecía ante la deshonra. Mientras Rebeca lloraba y oraba en su habitación en el piso de arriba, Holditch no podía derramar una lágrima ni pronunciar una oración. Todas las profundidades de su ser se agitaban. Pasiones feroces que habían permanecido dormidas durante largo tiempo se alzaban ahora para combatir en su pecho. La ira, el odio, incluso el deseo de venganza despertaban como salidos de un largo letargo, y lo más oscuro de todo, el espíritu de rebelión, ese espíritu que se atreve a cuestionar incluso la justicia del Altísimo, silbaba sus sugerencias en su alma. No ha sido en vano que haya guardado mis manos limpias, que haya despreciado las ganancias del mundo, que me haya atrevido a rechazar el culto de Mamón. Holditch, por mucho que conociera el mundo y su maldad, nunca antes había visto tan claramente las obras de Satanás, pues ahora las veía no solo a su alrededor, sino dentro de sí mismo. No dudaba de que, al final, la inocencia sería demostrada, pero al recordar cuán absolutamente incapaz se había mostrado su hijo para defenderse, al recordar cuántos testigos habían visto su salida por la ventana, que era visiblemente desde el salón de los sirvientes, al pensar en el hecho irrefutable de que Ned había sido atrapado por el perro guardián y solo rescatado de sus fauces por los criados, no podía ignorar que una larga, quizás de por vida deshonra, podría ensombrecer el nombre de su hijo, aun si escapaba de la condena por robo. ¿Y dónde podrían hallar medios para pagar a un abogado que lo defendiera en caso de que fuese llevado a juicio? Y Holditch no podía cerrar los ojos ante esa posibilidad. ¿Quién ofrecería fianza por él? La falta de dinero le parecía ahora un mal más serio que nunca. Luego vino la amargura de la decepción paterna. Holditch estaba seguro de que su hijo jamás se habría rebajado a robar, pero había desobedecido la orden de su padre. Había cenado con los enemigos de su padre, se había entregado a esa intemperancia que su padre siempre había condenado. Ned había atraído sobre sí mismo su desgracia, y en esa desgracia estaban también envueltos sus padres, quienes habían depositado en él sus más queridos anhelos terrenales. Hay algunos periodos en la vida de cada hombre, incluso en la del cristiano, en los que parece ser dejado a solas, tal como está escrito en Ezequías. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Segunda de Crónicas 32:31c. Estos son los momentos más oscuros en la experiencia de los hijos de luz. Su sol aún brilla, pero la sombra de la tierra lo ha ocultado de su vista. El ojo de Dios está sobre ellos, pero no sienten su mano guiadora. Son sacudidos por la tempestad, y aunque el Salvador está con ellos, parece como si durmiera. Incluso Elías oró con desesperación, pidiendo la muerte. Incluso David
Después de continuas pruebas del cuidado soberano de Dios, exclamó: «Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl». Primera de Samuel 27:1. Pero estos momentos no carecen de valor, pues en ellos aprendemos nuestra propia debilidad, nuestra falta de fe y de sumisión. Nos enseñan, como a niños demasiado débiles para caminar, a aferrarnos al brazo que es todopoderoso. Tal era la situación de Robert Holditch, mientras permanecía sentado con expresión sombría frente al fuego, dándole vueltas a su presente prueba, mucho más pesada que cualquier otra que se le hubiera exigido soportar antes. 2 veces, inquieta por su demora, Rebeca bajó la estrecha escalera y abrió tímidamente la puerta. Y ambas veces, como si su entrada lo perturbara, Holditch le hizo señas para que se retirara. Con los ojos fijos y secos, miraba las brasas encendidas como si observara el desvanecerse gradual de su luz, tal vez viendo en ellas un símbolo de sus esperanzas más queridas. Su lámpara se agotaba en el receptáculo, chisporroteó, titiló y luego se apagó. Holditch no se molestó en levantarse para reponer la vela. No necesitaba luz. La penumbra se adaptaba mejor a su alma. Así que todo quedó a oscuras, casi completamente oscuro, pues la luna arrojaba sus tenues rayos al otro lado de la cabaña y apenas si el reflejo más débil aliviaba la negrura de la noche exterior. Larga y mortal fue la lucha entre la fe y la duda, la sumisión y la rebelión. Las horas pasaron sin ser notadas. Finalmente, Holditch se levantó de su asiento, no consolado, sino quebrantado, no con esperanza, pero sí fortalecido para resistir. Se levantó con las palabras en los labios: «Aunque él me matare, en él esperaré». Job 13:15. Y al volverse hacia la ventana, vio el primer tinte rosado en el cielo azul profundo que anunciaba la llegada del alba. La lucha había terminado. La oscuridad se desvanecía. Una vez más, Holditch podía levantar su mirada con ojos de fe hacia el Dios a quien servía y confiar su causa, la causa de su hijo, a aquel que juzga con justicia. Podía doblar su rodilla en oración y, al hacerlo, las olas tempestuosas de la pasión fueron aplacadas. Las esperanzas terrenales podían desvanecerse, pero la estrella de la mañana volvía a levantarse. El cristiano probado recordó y confió en la promesa: «No te dejaré ni te desampararé». Hebreos 13:5c.